vamos a explicar los componentes de los pares raquídeo-espinales, de los nervios pares raquídeo-espinales y los nervios pares craneales. Para producir un movimiento, desde la corteza cerebral va a partir unos axones de la corteza motora alrededor de la cisura central o de Silve. Central o de Rolando. De esa cisura central o de Rolando esté un corte coronal de la corteza cerebral motora. Van a partir los axones que se entran a la corona radiada, a la sustancia blanca. Después pasan en el brazo posterior de la cápsula interna entre este núcleo que se llama el lenticular y lo más interno del encéfalo que se llama el tálamo. En el labio posterior de la cápsula interna, después este es un corte de mesencéfalo, lo más anterior aquí hacia abajo y lo más posterior hacia adelante. Y en los pedúnculos cerebrales, en los 3/5 medios, descienden los axones de las motoneuronas de la corteza motora en los 3/5 medios. Se extienden los 5 dedos de una mano y flexionan el quinto el quinto o meñique y el pulgar. Los 3/5 medios es la parte media, lo que queda, por donde va a bajar los axones de la motoneurona superior. Siguen bajando, esto es un corte a la altura del puente. En el puente, en la parte posterior, aquí superior, estará el cuarto ventrículo y en la parte anterior las fibras se ven separadas en paquetes por unas fibras que cruzan transversalmente desde el puente hasta el cerebelo. Bajamos hasta el bulbo raquídeo y conforman la pirámide del bulbo. Entonces el relieve en la parte anterior del bulbo raquídeo o médula oblonga lo constituyen los axones cuerpos neuronales de la corteza motora. Cuando llego al tercio inferior, la mayoría, casi toda la vía, se cruza para el lado opuesto para descender en los cordones laterales de la médula espinal. En la medida que van bajando, van terminando en las astas anteriores de la médula espinal. Y entonces ya en la médula espinal ya nos salimos aquí del cráneo porque aquí se acaba el bulbo y aquí comienza la médula espinal. Ya en la médula espinal va a hacer sinapsis en las astas anteriores de la médula espinal para que una motoneurona de un lado termine en las motoneuronas inferiores del lado contralateral de la médula espinal. Estos son cortes de la médula espinal donde aparecen los cuerpos neuronales en el centro formando astas. Si es en la región torácica, forman 3 pares de astas. Astas posteriores 2, astas intermedio laterales o laterales 2 y astas anteriores 3. 3 astas. En las astas anteriores, estos puntos son los cuerpos neuronales de neuronas multipolares donde nace el axón que va a terminar en un músculo estriado esquelético para producir un movimiento. Ese movimiento puede ser voluntario, es decir, a voluntad desde mi corteza cerebral va a salir una orden, motoneurona superior por estar en la posición anatómica en la corteza cerebral, y esta motoneurona inferior, que va a salir de la médula espinal por la raíz ventral de un parraquídeo. Cada parraquídeo, uno por cada lado aquí de la médula espinal, estará formado por una raíz ventral y una raíz dorsal. Por la raíz ventral van a salir los axones que llevan un impulso nervioso que se alejan de la médula espinal y van a terminar en este caso en el músculo estriado esquelético. Entonces esa es la motoneurona inferior de las astas anteriores hasta el músculo estriado esquelético y se libera el neurotransmisor acetilcolina en la placa motora en la unión entre el axón de las astas anteriores con el músculo. Los pares raquídeos también tienen una raíz dorsal, pero en la raíz ventral, además de las motoneuronas inferiores para músculo estriado esquelético, también saldrá la inervación, por ejemplo, en la región torácica, desde el segmento medular de T1 hasta L2, L3, saldrán los axones por la raíz ventral también,
de las neuronas de las astas intermedios laterales, que van a terminar haciendo sinapsis en un ganglio, por lo general cercano a la columna, que es la cadena simpática, y donde va a partir una neurona postganglionar que va a inervar o el músculo estriado cardíaco, o las glándulas, o el músculo liso del tubo digestivo, de la vejiga, de la uretra. Entonces, hay entre el sistema nervioso central, en este caso médula espinal, y el tubo digestivo, por ejemplo, si termina esta neurona postganglionar en el tubo digestivo, entonces van a estar dos neuronas multipolares interpuestas con un ganglio con sinapsis para terminar inervando, produciendo una respuesta. Este es el esquema para el sistema simpático. En el ganglio se libera el neurotransmisor acetilcolina y en el órgano efector se libera norepinefrina para que se acelere, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y se produzca taquicardia y se contraiga con mayor fuerza el miocardio del corazón. Una excepción a esta norma de una neurona en la periferia para terminar el órgano efector, esa es la médula de la glándula suprarrenal, donde hay la preganglionar de las astas intermedio laterales, sale por los carrios raquídeos, raíces ventrales, parraquídeo, pero desde la cadena simpática o directamente va a la médula de la suprarrenal, de donde células aquí que se comportan esta vez como glándulas liberan norepinefrina a la sangre y actúan como una hormona y va a reforzar esta respuesta del sistema simpático. En la médula espinal, esta vez en la región sacra, en los segmentos medulares S2, S3 y S4, no hay astas intermedio laterales, pero en la región intermedio lateral se origina un axón para la respuesta autónoma parasimpática de las vísceras pélvicas. Va a ir a un ganglio que por lo general está cerca de la víscera que va a inervar, cerca de la vejiga, cerca de los vasos sanguíneos de la pelvis o en el tubo digestivo. Y entonces esta postganglionar está formando plejos mientéricos en el colon descendente, en el colon sigmoide y en el recto. Y entonces esta postganglionar hace que se contraiga el músculo de la vejiga, hace que se contraiga el músculo del colon sigmoide y el recto para hacer deposición. En el corazón producirá un efecto, pero no partiendo desde la médula espinal, sino desde el tallo cerebral. Sale la preganglionar con el nervio vago allá arriba en el tallo cerebral y llega hasta aquí, está el plejo cardíaco donde sale la postganglionar y produce bradicardia. Entonces, digamos que entre esta respuesta parasimpática, que puede ser de la región del tallo cerebral o de la médula espinal sacra, y esta respuesta simpática, que puede ser solamente de la región torácica o lumbar alta, hay como un antagonismo. En realidad es que se ponen de acuerdo para gastar la energía adecuada sin desperdiciar, por ejemplo, contracción del corazón. Entonces, si voy a hacer ejercicio, el simpático produce taquicardia. Si me quedo dormido, el parasimpático produce bradicardia. Teniendo en cuenta estas descripciones, entonces vamos a seguir describiendo los pares raquídeos. Sigue nuestro esquema de la médula espinal y entonces le hacemos cortes axiales a la médula espinal y vemos las astas. En la raíz dorsal, ¿qué hay? Hay neuronas monopolares que son de aferencia de un impulso nervioso. Por ejemplo, si esto es un dedo de un niño que está extendiendo a la flama de una vela que le están celebrando el cumpleaños, le prendieron las velitas, entonces al acercar el dedo a la flama de la vena se va a quemar y esa lesión va a ir por un nervio, la prolongación periférica de una monopolar de los receptores de dolor en el dedo, cruza por aquí, aquí no hay sinapsis porque es una neurona monopolar, y entra a las astas posteriores de la médula espinal, donde encontrará una segunda neurona para subir hasta la corteza, hasta el tálamo y la corteza sensitiva en el lóbulo parietal. Entonces, los pares raquídeos aquí esquematizados solamente de un lado tendrán un componente aferente de la raíz dorsal,
sé yo que es aferente porque si le esquematizan este ganglio, entonces esa es la raíz dorsal. La raíz ventral, con cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, es eferente y forman un par raquídeo. Entonces es como si a cada lado de la médula espinal se hubiera caído un árbol, y vamos a llamar raíces el origen de los pares raquídeos, par raquídeo como el tronco de un nervio, y ese tronco al salir del foramen intervertebral, entre los pedículos de las vértebras, se divide en dos ramas, pero esas ramas son de diferente tamaño, una rama ventral hacia los lados y adelante, y una rama dorsal hacia los músculos del dorso del cuerpo. Las ramas ventrales pueden unirse entre ellas y formar plexos. Por ejemplo, en el cuello, las 8 ramas cervicales, las 4 primeras se unen para formar el plejo cervical, las 4 últimas y la primera torácica para formar el plejo braquial. Pues va para los miembros superiores, por eso se llama plejo braquial. Las pares torácicos ya no forman, desde a partir del segundo no forman plexos, solamente hasta T1 va a formarse un plejo lumbar y sacro para ir a la pelvis y a los miembros inferiores. Entonces, los componentes de un par raquídeo son una aferencia en la raíz dorsal y una deferencia en la raíz ventral. Entre estas neuronas, la aferencia y la eferencia, puede haber una conexión aquí en la médula espinal con unas interneuronas, y entonces, si se está quemando, estas neuronas le cuentan desde las astas posteriores a las astas anteriores para que se contraigan los músculos y retiren la mano de la flama de la vela, y ese es un arco reflejo, con una aferencia, primera cuerpo neuronal en el ganglio de la raíz dorsal, entro a la médula espinal y responde desde las astas anteriores para un músculo efector de ese arco reflejo, que es el músculo estriado esquelético que hace retirar la mano del sitio donde se está quemando. También recuerda esta gráfica, pues la inervación autónoma, que puede ser simpática de la región torácica o lumbar hasta los intermedios laterales de la médula, o de la región lateral sacra S2, S3 y S4 para el pasar simpático de los órganos de la pelvis. Entonces, los pares raquídeos, la mayoría tienen una aferencia o una eferencia con la raíz ventral. Entonces son mixtos. El impulso nervioso es mixto en los pares raquídeos espinales. Afere es llevar, portar hacia. Entonces, este señor se llamaba Cristóforo, es el que trajo a Cristo a América. Entonces, Cristóforo. Entonces, decimos que con respecto al sistema nervioso central hay vías aferentes que llevan impulsos hacia el sistema nervioso central y eferentes que responden hacia un órgano efector que puede ser el músculo cardíaco, el músculo liso, las glándulas o el músculo estriado esquelético. Entonces, para recordar, podemos imaginar que los pares raquídeos son como árboles, los árboles en la región del ecuador de nuestro planeta. Y entonces, primero son las raíces dentro del conducto vertebral, par raquídeo, el tronco del árbol, se divide en rama dorsal y rama ventral. Las ramas ventrales pueden formar plexos. Pero nosotros tenemos el concepto de un árbol así, y entonces no sé por qué razón nos confundimos y tendemos a confundir las ramas con las raíces. Entonces serían los árboles aquí del Ecuador si nos vamos a la estratosfera, donde están acostados aquí. Con respecto al Ecuador, estamos acostados aquí con el árbol. Raíces en el interior del conducto vertebral forman el parraquídeo que al salir da ramas. Es como si se hubieran caído los árboles en un bosque y entonces habrá un parraquídeo para cada lado. Esas raíces están rodeadas allá por el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Aquí está la pía madre que se mete entre estos surcos de la médula espinal. Hay un surco ventral lateral que es el origen de donde salen las raíces de la raíz ventral, y en la raíz dorsal habrá un surco lateral posterior o dorsal donde va a entrar el parraquídeo.
De la pía madre se forma este ligamento que lo une a la dura madre, de la pía madre que rodea la médula hasta la dura madre, son los ligamentos dentados. Entre un ligamento dentado aquí y uno más arriba, entonces este pedazo de sustancia gris de médula espinal y esos pares raquídeos es lo que se llama un segmento medular. Los pares craneales, esta es una vista de la cara inferior del encéfalo, sin el cráneo, solamente tallo cerebral, hemisferios cerebrales y cerebelo aquí atrás del tallo cerebral. En el tallo cerebral no alcanzamos a ver el mesencéfalo porque es muy estrecho, muy pequeñito. Entonces, contamos de adelante hacia atrás, pues los griegos comenzaron a numerar los pares craneales de adelante hacia atrás. Y los primeros nerviecitos que entran por la lámina cribosa en el techo de las fosas nasales entran hacia esta estructura donde está segunda neurona de esta vía. Entonces, las primeras neuronas de la mucosa nasal entran por la lámina cribosa, la prolongación central y forman los nervios olfatorios, que terminan aquí en el bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio se va hacia atrás y aquí por delante de un espacio lleno de huequitos que se llama el espacio perforado anterior, se divide una raíz medial y una lateral y es el trígono olfatorio y va hasta la corteza cerebral. Entonces esta aferencia va a la corteza cerebral sin pasar por el tálamo, que es lo que usualmente hacen las vías que van para la corteza cerebral. Pero esta se va directo a la corteza del lóbulo temporal y del lóbulo frontal. Segundo par craneal, ¿dónde se origina? Se origina en la retina y corresponde a la visión. Allá están unas células grandes que se llaman las células ganglionares de la retina, que sus axones al salir del globo ocular, detrás del globo ocular, entonces forman el nervio óptico. Nervio óptico entra al cráneo esta vez por un conducto que se llama el conducto óptico en la base de las alas menores del esferoides. Al entrar, recuerden, la mitad de las fibras se decusa al lado opuesto y forma el quiasma óptico, y de ahí hacia atrás forman el tracto óptico que va a terminar debajo de lo más interno allá del cerebro, que es el tálamo, en un núcleo que parece una rodillita, el cuerpo geniculado, eso quiere decir geniculado con forma como de rodilla, geniculado lateral. Y desde allá, recuerden que se proyecta a la corteza del lóbulo occipital, por allá en el lóbulo occipital se proyecta la vía de la visión. Entonces vamos a ver estas estructuras: nervio óptico, quiasma óptico, detrás tracto óptico, cuerpos geniculados, no se alcanzan a ver aquí, y corteza visual. Entonces estos dos pares craneales son evidentemente aferencias al encéfalo, al cerebro, al sistema nervioso central. Y entonces, como son aferencias, así se clasifican los componentes funcionales de esos dos pares craneales. Aferentes. Como esa de la olfacción son partículas odoríferas con un receptor de la primera neurona olfativa en la mucosa olfativa, entonces decimos que es una aferencia visceral especial. Como esta de la visión viene de fuera, los rayos luminosos vienen a impactar la retina para producir el impulso nervioso y entra por el nervio óptico. Entonces, esta es una aferencia somática especial, porque es con la condición de luz que yo voy a ver. Entonces, aferencia somática especial. Después comenzamos a contar los tres oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto par, que van desde este tallo cerebral, desde el mesencéfalo, el tercero, que es este, y el cuarto, que es el único par que nace allá por detrás del mesencéfalo del tallo cerebral. El único par craneal que sale por detrás del tallo cerebral, el cuarto par patético troclear. Recordemos que el tercer par craneal inerva 5 músculos estriados esqueléticos en la órbita. 3 de ellos son los músculos recto superior, recto inferior, recto interno. Supongamos que este es interno, entonces recto interno, recto inferior y recto superior. 3 rectos por el tercero. El oblicuo inferior para dirigir los ojos hacia arriba y hacia adentro en los istas de piedad y amor, 4 músculos. Más un músculo sobre el músculo recto superior que eleva el párpado superior, el músculo elevador del párpado superior para abrir los ojos,
y entonces contamos con 5 músculos, más 2 músculos dentro del globo ocular. Esos 2 músculos dentro del globo ocular son músculo liso. Entonces hay un núcleo en el tallo cerebral en el mesencéfalo, se llama el núcleo pupilar, lo describió el doctor Edinger y Westphal. Sale con las fibras de las motoneuronas para los músculos rectos, el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior, y llega hasta la órbita. En la órbita hace relevo sináptico. Recuerden que debo conseguir una neurona postganglionar cuyo axón entra al globo ocular y termina en el esfínter de la pupila, esfínter pupilar, y en el músculo ciliar para bombar el cristalino. Así termino inervando 7 músculos con el tercer par. Entonces tiene 2 componentes funcionales el tercer par. Un eferente para músculos esqueléticos voluntarios. Entonces, voluntariamente yo dirijo los ojos hacia arriba y adentro en los éxtasis de piedad y amor. Digo, Dios mío, ayúdame a aprender los músculos que inerva el tercer par, oblicuo inferior, miro hacia arriba y hacia adentro. O abrir los ojos, ¿para qué estoy estudiando esto? Para ver una probable lesión del tercer par. Y entonces completamos 7 músculos para el tercer par, pero un eferente autónomo sobre el que no tengo voluntad es el abombamiento dentro del globo ocular del cristalino para mirar de cerca y el cierre de la pupila que se llama miosis. Los otros oculomotores, el cuarto es para el músculo oblicuo superior, recuerden, 4 rectos y 2 oblicuos. De los 2 oblicuos, el oblicuo inferior hacia arriba y adentro dirige el ojo. El tercer par. Y Dios es amor, dijo San Pablo en el Ágora en Atenas, y entonces éxtasis de piedad y amor. El músculo oblicuo inferior dirige el ojo hacia arriba y adentro. El cuarto par, oblicuo superior antagonista, es decir, hace lo contrario del músculo oblicuo inferior. El oblicuo superior dirige los ojos hacia abajo y adentro, como para mirar la punta de la nariz o para mirar un escote. Entonces la mnemotecnia es el nervio patético, para mirar qué, un escote, entonces para mirar patético o troclear, cuarto par. Y llevamos 2 oculomotores. El sexto nos queda un músculo de los 7 músculos en la órbita. Dentro de la órbita, estriados esqueléticos, nos queda uno sin inervar. Es el recto lateral. Y entonces el recto lateral, el sexto par, nos dirige el ojo hacia afuera. Si miro hacia este lado, si miro hacia la izquierda, pues en el ojo izquierdo, el recto lateral, dirigirá la córnea, dirigirá el ojo hacia ese lado. Si lo miro hacia la derecha, pues el recto lateral de aquí lo dirigirá hacia la derecha. El cuarto y el sexto solo tienen para músculo estereoesquelético, también puede ser voluntario. Yo puedo mirar hacia afuera con el sexto par de este lado o de este lado, o puedo mirar hacia la punta de la nariz y hacia abajo, o hacia el escote, mirada patética, porque el oblicuo superior se refleja en una polea, entonces troclear también se puede llamar al cuarto par. Estos tienen componente eferente somático, estos 7 músculos dentro de la órbita, los 6 que mueven el globo ocular y el elevador del párpado superior, son derivados de los somitas, que son las barriguitas que se le hacen al embrión. 4 hay occipitales y son los somitas occipitales, por eso se llaman eferentes somáticos generales. El tercero tiene componentes eferentes somáticos generales para 5 músculos y eferentes viscerales generales para músculos lisos, 2 músculos lisos dentro del globo ocular, el ciliar oftálmico y el esfínter pupilar. En tanto que este sexto y cuarto par inervan solamente un músculo, su componente funcional será un eferente somático general para un solo músculo dentro de la órbita de cada lado. Quinto par, recuerden que tiene 3 ramas, B1, piel de la frente, párpado superior, B2, párpado inferior, ala de la nariz, labio superior, mandibular, desde la piel del labio inferior, la piel que cubre el mentón por aquí, y entonces son aferentes del quinto par que entra aquí por el puente. Entonces, cuando encuentren esta división de 3 ramas, oftálmico, B1, maxilar, B2,
y mandibular B 3 son aferencias somáticas generales, vienen de la piel de la cara, de la piel de la cara, las tres ramas. Se reúnen y entran aquí en el tallo cerebral a la altura del puente. Este es el puente que pareciera que uniera los dos hemisferios cerebelosos, perdón, y donde une donde entra aquí el nervio trigémino es el origen aparente del nervio trigémino. Como es una aferencia, considero yo el origen real de las aferencias del nervio trigémino, el ganglio semilunar del trigémino, donde está el cuerpo neuronal que produce las proteínas, los neurotransmisores, los componentes que necesita la neurona para vivir. Este es el origen real de una aferencia, el cuerpo neuronal en la periferia del ganglio. El origen real del olfatorio, la mucosa olfativa, el origen real del nervio óptico, la retina, las células ganglionares de la retina. El origen del tercer par, pues el núcleo del tallo cerebral, porque es eferente, más el núcleo pupilar para la inervación autónoma. Núcleo motor del cuarto par, en el tallo cerebral también, y sale allá por la parte posterior. El sexto par nace el origen aparente está entre el puente y el bulbo raquídeo aquí. Estas son las pirámides del bulbo que hace un momento dije que eran los axones de la motoneurona superior, que cuando llegan aquí se cruzan al cordón lateral del lado opuesto y forman la decusación de la vía motora aquí, donde de aquí en adelante se llamará médula espinal hacia abajo dentro del conducto vertebral. Quinto par, además de tener estos componentes aferentes de la piel, tiene aferencias de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, la punta de la lengua, el dorso de la lengua, lo que puede uno ver dentro de la boca, hasta una cosa que se llama la B lingual, la V lingual, hasta allá, la sensibilidad térmica y dolorosa está entrando también por el quinto par, la rama mandibular. Sensibilidad de toda la boca, del paladar, térmica y dolorosa. Esa es una aferencia visceral general. Y este mandibular también tiene la aferencia de la propiocepción, es decir, qué tan contraídos está la mandíbula, qué tanta presión hay entre los alvéolos, entre los procesos, en las dientes, en las muelas, si se quedó un pedacito de carne, empujando los dientes y la muela, eso es propiocepción. La propiocepción de la boca y de la articulación temporomandibular pasa por aquí y entra al tallo cerebral. También por el tercer par, por el B 3, es decir, la rama mandibular del trigémino. Y también tiene un componente eferente para los músculos que mueven la mandíbula. Esos músculos que mueven la mandíbula se originan en el embrión de una cosa que se llama el primer arco faríngeo o branquial. Entonces se clasifican como eferentes, pero viscerales por ser el origen del tubo digestivo, la boca, eferentes viscerales especiales porque son voluntarios. Voluntariamente se muerde a una persona. Aumento la fuerza de la mordida. Entonces es una eferente visceral especial porque es voluntario. El sexto vuelve a ser eferente somático general, dije hace un momento. Séptimo par craneal. Este dibujo es de una lengua. Entonces en la lengua nos dibujan la V lingual, la punta hacia abajo, el dorso, lo que no se ve de la lengua, allá la porción vertical detrás de la boca. Y entonces delante de la V lingual, la sensibilidad térmica y dolorosa, el mandibular del trigémino. Pero la sensibilidad gustativa, aferente visceral especial, de los sabores más deliciosos de este mundo, suben es con el nervio facial, con un cuerpo neuronal en el recorrido del nervio facial, el ganglio geniculado del facial, no el semilunar del trigémino. Y entonces tiene ese componente aferente y tiene uno eferente para los músculos de la cara, los músculos de la expresión y un músculo que llega hasta el cuello, el músculo platisma, y uno que llega hasta la nuca, el occipito frontal. Entonces, esa para mover el cuero cabelludo y para cerrar los párpados, el antagonista del tercero que abre los párpados,
Entonces es el séptimo, el orbicular de los párpados. Entonces tiene heces eferentes que se derivan del segundo arco branquialofaríngeo y serán eferentes viscerales especiales porque son voluntarias, ¿no? Voluntariamente uno cierra la boca y estira el pico como para mandar un besito trompeta con el orbicular de los labios, voluntariamente cierra los párpados y entonces esos son voluntarios pero derivados del segundo arco branquialofaríngeo, entonces son eferentes viscerales especiales. El octavo par se origina todo dentro del oído. Dentro de la porción petrosa del hueso temporal se origina dos partes. Una para el equilibrio, este es el octavo par, tiene una parte para el equilibrio y tiene otra parte para oír, para escuchar. Entonces se origina en una cosa que se llama el caracol del oído interno y va a entrar la primera neurona con una primera parte allá en un ganglio en el modiolo columela del caracol y entra ese como el nervio coclear del octavo par. Y una parte que viene de unas estructuras que se llaman los canales semicirculares, las máculas del utrículo y el sáculo, que nos dicen para dónde se mueve todo el cuerpo o para dónde se mueve la cabeza con respecto al cuerpo. Esa es la parte vestibular. Entonces el octavo par tiene dos componentes aferentes. Somáticos generales, somáticos especiales, como el nervio óptico, para el caso de la audición, la parte coclear, y propioceptivo especial para lo del equilibrio, lo de que viene del nervio vestibular del octavo par. Y entra al tallo cerebral, aquí en una fosita que está por arriba de un núcleo, se llama la fosita supraorbivar, en el surco bulbo protuberancial. Los otros pares craneales ya están relacionados con el bulbo raquídeo. Entonces, delante de la oliva va a salir las raíces desde el núcleo motor del hipogloso, unas 12 raícesillas en el surco preolivar, el par 12. Y el par 12 lo mando para la lengua, pero esta vez es para mover la lengua. Entonces ya tenemos diferente inervación de la lengua. 2/3 anteriores gustativa, séptimo par. 2/3 anteriores sensibilidad visceral general, dolor y temperatura de una lengua sobre su lengua, mandibular del trigémino. Motora de la lengua, para la mayoría de los músculos de la lengua, 12º par, que nuevamente es eferente somático general. Entonces llevamos eferentes somáticos generales, los tres oculomotores, tercero, cuarto y sexto, más el hipogloso, son eferentes somáticos, músculos derivados de las barriguitas que forma el mesodermo para formar miotomos y músculos estriados esqueléticos voluntarios. Esos son el componente funcional del hipogloso, uno solo, eferente somático general, músculos que mueven la lengua, la mayoría de músculos que mueven la lengua. Otros nervios que se están originando esta vez en el surco retroolivar son los tres amigos. Los tres amigos son 9, 10 y 11. 9, 10 y 11 van a inervar los músculos de la faringe. Glosofaríngeo va a recibir la sensibilidad del tercio posterior de la lengua. Entonces, la gustativa, el tercio anterior de la lengua facial, el tercio posterior gustativa y visceral general, las dos, por el glosofaríngeo. Entonces, detrás de la B lingual, abajo es adelante, la punta de la lengua, atrás la porción vertical de la lengua. Todavía hay degustación allá por el glosofaríngeo. Aferencia visceral especial, los sabores ácidos, por ejemplo, la acidez del vino o del café y la acidez del corpúsculo carotidio de la sangre, ¿no? Que tanto iones hidróneo hay disueltos en la sangre del dióxido de carbono que transporta la sangre en el corpúsculo carotidio. Y la aferencia térmica dolorosa y el cosquilleo, la presión aquí de la lengua por detrás de la B lingual. Hay otro nervio que también va a tener aferencias gustativas de la lengua, que es el 10º par. Unos pedacitos aquí entre un cartílago de la laringe, se llaman las fositas glosoepiglóticas y la laringofaringe, el 10º par.
Pero el 10.º par es el más largo de los pares craneales, baja en el cuello formando el paquete vasculonervioso del cuello, entra al tórax y llega hasta el abdomen, hasta casi 1 metro para salir la materia fecal. Inerva el músculo liso del tubo digestivo, en el músculo estriado cardíaco y las glándulas interpuestas ahí en el tubo digestivo, en las vías aéreas, el músculo de los bronquios. Todo eso lo inerva. Es el que más tiene el 75% de la respuesta autónoma parasimpática para terminar cerca de la víscera o en la víscera, como en el caso del tubo digestivo. En los plejos mientéricos son las preganglionales parasimpáticas que aumentan el peristaltismo intestinal, disminuyen la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, aumentan las secreciones de las vías aéreas, haciendo vasodilatación en la mucosa de las vías aéreas. El paróncodo tiene dos componentes. Para el músculo de aquí del cuello externo, del esternón, de la clavícula a la mastoides, del hueso temporal, esternocleidomastoideo, para girar la cabeza como para decir no, con movimientos de la cabeza. Y un músculo aquí atrás en el cuello que se llama el trapecio, para elevar los hombros. Entonces, esta parte del 11.º par es eferente y somático general, músculos del cuello, esternocleidomastoideo y trapecio, para decir que no con movimientos de la cabeza, no sé, y qué me importa. Entonces el nervio del puntilloso es el par 11. La otra parte también se origina en el tallo cerebral, entonces el 11 tiene una parte del tallo cerebral y una parte que viene desde la médula espinal, tiene que entrar al cráneo para volver a salir con el nervio 11, con el espinal o accesorio. Lo llaman accesorio porque la parte que sale del bulbo raquídeo va a inervar los músculos de la faringe y de la laringe para producir la voz, el sonido abriendo y cerrando el espacio entre los pliegues vocales que se llama glotis. Entonces esos son los componentes funcionales de los pares craneales y los orígenes aparentes de los pares craneales aquí. Y ya vimos los componentes funcionales de los pares raquídeos. El doctor Frank Netter nos hace el esquema de los 12 pares craneales, el hipogloso para el surco preolivar, origen aparente, pero en realidad los cuerpos neuronales están allá, en la parte posterior contra el piso del cuarto ventrículo, tienen que cruzar todo el tallo cerebral para salir aquí adelante. Y bajar, sale y va hasta el cuello y llega por la parte inferior de la lengua, por eso se llama hipogloso, para inervar la mayoría de los músculos de la lengua, y otros musculitos aquí en el cuello que veremos después. Entonces, para recordar los nombres de los padres carneales, y hacemos con acrónimos, tomamos una parte del nombre del nervio y hacemos esta frase. O, los dos primeros pares craneales. O, primera admiración, olfatorio. O, óptico. Mamá, motor ocular común u oculomotor. Papá, patético troclear. Tengo o traigo minifalda. Tengo, o traigo minifalda, quinto par, trigémino. Fa. Sexto par, minifalda, mini. Entonces, mini. Falda facial, séptimo par. Ahora mis, auditivo o estatoacústico o vestíbulo coclear. Glúteos van a estar helados, van a estar helados. Esa es la mnemotecnia, aprendiendo esa frase bastante ilógica, pero me da el nombre de los pares craneales. Y entonces usted puede recordar que los tres oculomotores y la rama oftálmica del trigémino entran y salen los oculomotores y entran el oftálmico del trigémino, las tres ramas del oftálmico, por la hendidura orbitaria superior. El 9, el 10 y el 11, los tres amigos, los tres mosqueteros, que solo dos tienen el número 1, el noveno glosofaringio y el 11.º espinal o accesorio, tienen mosquete, de los tres mosqueteros solo tres tienen mosquete, nacen origen aparente en el surco retroolivar y los tres van a salir por el foramen lacerado posterior o yugular. Y ya se saben media docena de nervios, media docena de nervios. Ya vimos que el olfatorio, por la lámina cribosa del etmoides, la lámina cribosa le da el nombre de colador. Lexema para colador en griego, etmo. Etmoides, las láminas cribosas dan paso a la prolongación central de neuronas
bipolares de la olfacción, primer par craneal. Las ganglionares de la retina por el conducto óptico en la base de las alas menores del esfenoides y entran allá en el fondo de la órbita por el conducto óptico. Tercero, cuarto y sexto por la hendidura orbital superior entre alas mayores y alas menores del esfenoides. B2 maxilar por el redondo en la fosa media del cráneo, en el esfenoides también, y por el oval el mandibular. Séptimo, sale por un conducto dentro de la porción petrosa del temporal. Inicialmente, al salir del tallo cerebral, se mete a la porción petrosa del hueso temporal por un conducto que se llama el conducto auditivo interno, por donde también entran el octavo, la parte coclear y la parte vestibular. Entonces ahí vamos aprendiendo el par craneal más largo, el décimo, que va para el tubo digestivo, incluso faltando 1 metro para salir la materia fecal. Este es el intestino grueso y hasta allá llegan las fibras preganglionares, hacen sinasis en plejos mientéricos y salen las posganglionares que son muy corticas. El 11 para el esternocleidomastoideo y el trapecio, pero recuerden que también tiene un componente para los músculos de la laringe a través del nervio vago, por eso se llama el accesorio. Saca las fibritas del tallo cerebral, cuando sale el cráneo por el lacerado posterior o yugular, se las devuelve al nervio vago para que las lleve al cuello. Entonces, en el tallo cerebral, en el mesencéfalo se originan tercero y cuarto par. En el puente, a la altura del puente, están los núcleos del quinto par. Y como el quinto inerva los músculos que mueven la mandíbula, se llama el segmento masticador. También se origina el sexto, quinto y sexto pares aquí. Octavo, 9, décimo primero y décimo segundo ya en el bulbo raquídeo. Entonces, en el tallo cerebral se originan la mayoría, orígenes reales y aparentes de la mayoría de núcleos de nervios pares craneales o raquídeos. Detrás del tallo cerebral, unidos con tres pedúnculos, al cerebelo, tres pedúnculos cerebelosos, uno superior, al mesencéfalo, uno medio, que son los brazos del puente, donde es el origen aparente del quinto par craneal. Un núcleo que se llama la oliva del bulbo raquídeo, preolivar, el 12º par, el hipogloso, motor de la lengua, y retroolivar 9, 10, 11, 9, 10 y 11, para retroolivares, orígenes aparentes. Para el gusto, nos quedaron para el gusto la lengua, el séptimo, los 2 tercios anteriores, el glosofaringeo, el tercio posterior, y las fositas glosoepiglóticas y laringofaringe, el nervio laringeo superior, rama del vago. 3 nervios para las aferencias gustativas que se clasifican como viscerales especiales. Son especiales porque son los corpúsculos gustativos los que van a originar un impulso nervioso. Para recordar algo de la irrigación, visto desde arriba del cráneo, pabellones auriculares aquí al lado, la arteria carótida entra por un conducto dentro de la porción petrosa del temporal. Cuando entra el cráneo está aquí en el foramen lacerado anterior, entre el cuerpo del esfenoides y el vértice de la porción petrosa. Se mete al seno cavernoso, va hacia adelante, se sale del seno cavernoso y da la cerebral anterior, se viene aquí al surco sagital entre los hemisferios cerebrales, cisura o surco sagital o longitudinal, y se va hacia atrás sobre el cuerpo calloso. Esta es la cerebral anterior de este lado, cerebral anterior de este lado, pegaditas aquí, irrigando la mayor parte de la cara interna de los hemisferios cerebrales. Y la cerebral media, que se mete en la cisura lateral, para irrigar toda la cisura lateral, la cara externa de los hemisferios cerebrales. Recuerden que por el foramen occipital entrará al cráneo las arterias vertebrales que se reúnen y forman la basilar, y la basilar se dividirá en cerebrales posteriores. Cerebral posterior, cerebral media y anterior de la carótida interna, ramas terminales. Entonces, 3 cerebrales, 3 arterias cerebrales para irrigar cada hemisferio cerebral. Irrigan el hemisferio, se forman capilares, se forman venas y salen a los senos venosos. Y aquí se alcanzó a pintar algo de los senos venosos, seno transverso, seno sigmoide y bajo para venas yugulares. En el cuello, las imágenes de las arterias partiendo del arco aórtico,
tronco arterial brachiocefálico, subclavia del lado derecho y carótida común derechas. Este trayecto está dentro del hueso temporal, una porción ascendente, una hacia adentro y adelante, y termina sobre el foramen lacerado anterior. Sube, se mete el seno cavernoso y da cerebral anterior, cerebral medio, formando el polígono de Willis alrededor de la silla turca, el tallo hipofisario y el hipotálamo allá en la parte inferior. Cerebral media hacia la cisura lateral, irrigando principalmente la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Desde la arteria subclavia, una colateral sube, esta vez por volúmenes transversos de las vértebras del cuello, entra al conducto vertebral sobre el arco posterior del atlas, entra por el foramen occipital, lo mismo del lado opuesto, desde la arteria subclavia, primeras 6 vértebras cervicales al lado de los cuerpos vertebrales, que estarán aquí en la mitad, entra sobre el arco posterior del atlas en cada lado y entra por el foramen occipital, forma la basilar que se divide en cerebrales posteriores para formar las 3 cerebrales. Carótida externa, dando ramas en el cuello, la carótida de las carótidas es la externa, la que irriga desde la tiroides, las arterias tiroideas superiores, que bajan aquí para la glándula tiroides en el cuello. Las inferiores son ramas de este tronquito de la subclave. Tiroideas inferiores, tiroideas superiores, la carótida externa. Carótida externa se mete aquí en la parótida, se divide en temporal superficial y maxilar interno. Se mete aquí a la cavidad interfratemporal, a la fosa palatina y termina en las fosas nasales. Carótida externa, maxilar y temporal superficial. Se puede palpar el pulso aquí por delante del pabellón auricular de la temporal superficial si pone el pulpego de los dedos en ese sitio. El dibujo del doctor Frank Netes desde el lado derecho, tronco arterial brachiocefálico subclavia, da otras ramitas, por ejemplo, la torácica interna, mamaria interna, el tronco tiro bicérvico escapular, la cervical posterior, la intercostal superior, y da la arteria vertebral que sube por los forámenes transversos de la región del cuello. Por pasar por aquí, le da el nombre de arteria vertebral. Lo mismo del otro lado, ¿no? Y las arterias vertebrales cruzan por sobre el arco posterior del atlas, entran por el foramen occipital y se unen formando la arteria basilar, que después se dividirá en cerebrales posteriores. Y se unen las cerebrales posteriores aquí con la carótida, con la cerebral media, y entonces forman el polígono de Willis. Los forámenes vistos desde la cara inferior del cráneo, este es el foramen lacerado anterior, a través de él puede pasar unas venas emisarias, pero aquí en el vértice del peñasco termina en un conducto que se inició aquí atrás y fue hasta, subió un poquito y fue sobre el lacerado para entrar a la arteria carótida interna. Si corto el foramen occipital, este será el arco del atlas, el arco posterior. Sobre el arco posterior entrará la arteria vertebral al conducto vertebral, después entra aquí al cráneo y se une con la del lado opuesto. Entonces esta es la segunda vértebra del cuello, apófisis odontoides, arco anterior del atlas, formando esta articulación que le permite girar la cabeza. ¿Con qué músculo? Esternocleidomastoideo, inervado por qué par craneal? Por el par 11, el accesorio o espinal. Otros orificios que se ven aquí, el foramen oval, por donde entra y sale, recuerden que es mixto, el nervio mandibular, B sub 3 del trigémino. Detrás del oval, el foramen esfenoespinoso por donde entra la arteria meningea media, que va a irrigar entre la dura madre y la tabla ósea interna. Este es el foramen oval y este es el inicio hacia allá del conducto carotideo. Apófisis pterigoides, ala mayor del esfenoides, hendidura orbitaria, con el maxilar aquí se pueden ver esas estructuras en este sitio. Aquí el arco posterior del atlas, esta es la primera vértebra del cuello y esta es la segunda vértebra del cuello. Entonces esta es la segunda vértebra del cuello, esta es la apófisis odontoides, estas son las masas laterales que se articulan debajo de los cóndilos del occipital. Y en el arco posterior, la arteria vertebral que llega por aquí y por aquí, se mete al conducto vertebral y después sube y entra al cráneo. ¿Cuántas vértebras en el cuello de una jirafa, un ratón o un ser humano? 7.
vértebras. Solo que las de la jirafa son obviamente muchísimo más grandes y más altas. Apófisis y salientes de unas vértebras, ¿cuántas? El número de 7. 4 negritas aquí, articulares superiores, articulares inferiores. 2 transversas, 6. Y una en la parte posterior, apófisis espinosa, 7. El arco vertebral que cierra el conducto vertebral, 2 pedículos y 2 láminas. 7 apófisis, 2 pedículos y 2 láminas. 4, 7 y 4, 11. Y un cuerpo vertebral, 12 partes de una vértebra. ¿Ya las aprendieron? A ver, 12 partes de una vértebra. Cuerpo y apófisis espinosa, uno solo. El cuerpo adelante y apófisis espinosa atrás. ¿Cuántos pares de apófisis de salientes, crecimientos como de una matica? 2 articulares superiores, 2 articulares inferiores y 2 transversas, 3 pares de apófisis. Más la séptima, aquí. Arco posterior, los pedículos y entre cada pedículo un foramen intervertebral por donde van a salir los nervios pares raquídeos o espinales. Forámenes transversos, tanto del atlas como del axis, las apófisis transversas tienen esos orificios para subir la arteria vertebral. En los movimientos en latigazo, por ejemplo, cuando no había cabecero en los carros, al chocar un carro por detrás, llevaba el cráneo hacia atrás y rompía el cuello aquí de la odontoides del axis, esta saliente, y se corta la médula espinal. Entonces, se corta la médula espinal y obviamente la persona fallece en esas lesiones. Médula espinal, ¿cuántos pares cervicales aquí? 8 pares cervicales, a pesar de que solo hay 7 vértebras del cuello. 12 pares torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo para un total de 31 pares raquídeos o espinales. Hay algunos sitios donde en la médula espinal hay más neuronas inferiores, por ejemplo, para hacer pinza y coger el lápiz o escribir en el computador. Entonces, ustedes tienen más neuronas en las astas anteriores, por eso se hace una dilatación en la región cervical C5 a T1, porque hay más cuerpos neuronales de esos nervios que van a formar pares raquídeos, ramas ventrales, el plejo braquial que se va a meter aquí en el hueco axilar, que también será motivo si el dueño de la vida nos permite hacer un video del plejo braquial, del plejo cervical y del plejo braquial. T2 a T11 no forman plejos. T11, los lumbares y los sacros van a formar el plejo lumbar y sacro para inervar miembros inferiores. ¿Dónde se acaba la médula espinal? A la altura, el cono medular, a la altura del E1, L2. De ahí para abajo, ¿qué siguen? Las raíces de los pares raquídeos o espinales en un saco de dura madre con líquido cefalorraquídeo, y es lo que forma con el filum terminal la cauda equina. Cuando llegan a los rotos por donde van a salir, pues se reúnen la raíz ventral y dorsal por cada lado y forman el par raquídeo correspondiente. Entonces, de L2 hacia abajo, la cauda equina dentro del conducto vertebral. Es una foto dentro del espacio subaracnoideo, raíz ventral, raíz dorsal del parraquídeo, salen y perforan la dura madre, y la dura madre se continúa con el epineumo. Médula espinal dentro del conducto vertebral, rodeada por el arco vertebral y las apófisis, las 7 salientes de cada vértebra. Nervios raquídeos para formar plejo cervical, plejo braquial, y me voy para el brazo, los intercostales T2 a T11, y de aquí para abajo T12 a todos los lumbares y los 3 primeros sacros para formar el plejo lumbar y el plejo sacro. Arriba el tallo cerebral dentro del cráneo, y entonces hay una parte del nervio accesorio que las neuronas están en las astas anteriores de la médula espinal del cuello, parte superior, y tienen que entrar, reunirse con la parte del bulbo, y ese es el accesorio, el par 11. Es el único que tiene cuerpos neuronales fuera del tallo cerebral, un par craneal motor. La distribución de los nervios en los plejos o en los nervios intercostales para cada segmento de inervar una piel.
Entonces, el ganglio de la raíz dorsal se distribuye en un pedazo aquí de piel, es lo que se llama un dermatoma. Y estos son los dermatomas, así se van a distribuir. Una muestra más de que venimos de cuadrúpedos y entonces C1 no tiene ganglio de la raíz dorsal, no tiene dermatoma. Ese es el área del trigémino, oftálmico, maxilar y mandibular. C2 aquí, C3 el cuello, C4 por aquí, también el cuello, la piel del hombro, se pone en una mano en el hombro del lado contrario, es C5, en la parte externa del antebrazo y estos dedos, C6, C7 en la parte posterior del antebrazo y la mano, C8 en la cara interna del antebrazo, T1 en la cara interna del brazo y axila, T2 y T3, T4, T4 a la altura de la leora y el pezón, T7 a la altura del apéndice sifoide. Si le da una enfermedad al ganglio de la raíz dorsal, una enfermedad viral, se pueden producir ampollas y mucho dolor en la distribución cutánea del ganglio de la raíz dorsal, una enfermedad del ganglio de la raíz dorsal que se conoce como un herpes zóster. Y entonces el herpes zóster lo llaman culebrilla en el extremo norte de nuestro país, lo llaman culebrilla o latigatoso del diablo. Es una enfermedad del ganglio de la raíz dorsal muy dolorosa. La médula espinal rodeada de sus tres meninges, la pía madre pegada allá formando los ligamentos dentados, las raíces saliendo y entrando la raíz dorsal. Aquí sin pía madre, ganglio de la raíz dorsal, rama dorsal y rama ventral del parraquídeo. Raíz ventral con todos los eferentes, con cuerpos neuronales en las astas de la médula espinal. La caudequina, cuando se me acaba la médula espinal dentro del conducto vertebral, las raíces de los pares lumbares y sacros con el coxígeno van a formar la caudequina. La inervación autónoma simpática y parasimpática, que la preganglionar simpática está en la región torácica y lumbar alta, y la parasimpática en el tallo cerebral, la preganglionar, o en la médula espinal sacra S2, S3 y S4, para las vísceras de las pelvis y los genitales allá, en la parte interna, en la pelvis y en la parte externa, aquí en el periné anterior. La inervación parasimpática con el nervio vago que llega hasta esta parte del colon y esta parte del colon ya descendiendo para ir a la pelvis, ya viene por el parasimpático de la región sacra. Inervación simpática produce piloerección y la inervación parasimpática nos prepara para absorber los alimentos, disminuye la frecuencia cardíaca, pero aumenta el peristaltismo intestinal. El tercer par tiene el componente para la pupila y entonces por eso dibujan el iris aquí. Tiene un componente simpático desde aquí para hacer iridodilatación desde la médula espinal torácica y parasimpático con el tercer par, ganglio ciliar oftálmico para el parasimpático y estos ganglios del cuello, de aquí arriba, el ganglio cervical superior o magno, para la inervación simpática antagónica del esfínter pupilar para hacer iridodilatación. Iridodilatación es cuando uno entra a un cuarto oscuro para que entre más luz y pueda transmitir la retina a través del nervio óptico. La respuesta simpática es para huir o enfrentar al enemigo. Obviamente el gatico no comprende que es, él más bien está jugando con esa arma. Los esquemas del parraquídeo tienen que desprenderse la preganglionar para ir a la cadena simpática y hacer sinapsis o cruzar derecho hasta, hasta un ganglio en el abdomen y ahí sí hacer sinapsis y salir la posganglionar. Y entonces, cuando sale de las astas intermedios laterales con el parraquídeo, se llamará parraquídeo, rama ventral, y esta tiene mucha mielina. Entonces, como tiene mucha mielina, se llama comunicante blanco. Si yo necesito volver al parraquídeo para ir a la piel, por ejemplo, piel del miembro superior, entonces una neurona con cuerpo neuronal aquí y sinapsis aquí se tiene que devolver, pero esa ya no tiene mucha mielina, es una postganglionar simpática para el plejo braquial, por ejemplo, esas serán comunicantes grises. Comunicantes blancas solo habrá en la región torácica y lumbar porque hay astas intermedio laterales. Y comunicantes grises habrá de toda la cadena simpática, incluso en el cuello, incluso en la región sacra.
porque necesito posganglionares simpáticas para las vísceras pélvicas, para el plejo lumbar, para la piel de miembros inferiores o para la piel de miembro superior. Estas son imágenes ya de otros temas, por ejemplo, las cavidades dentro de los hemisferios cerebrales, los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo entre los dos tálamos, el acueducto cerebral en el mesencéfalo, detrás del puente, delante del cerebelo, el cuarto ventrículo número 5 aquí. Se cierra el conducto ependimario y entonces el conducto ependimario en tercio medio inferior del bulbo raquídeo y médula espinal. Cavidades llenas de líquido, por eso se ven en esta forma, llenos de líquido, dentro de los hemisferios cerebrales, eso es el cuerpo de los ventrículos laterales. El líquido cefalorraquídeo que se produce dentro de las cavidades sale por aquí, baña todo esto, incluso va a la médula espinal hasta un sitio, se acabó la médula en L2, entonces aquí hay más líquido cefalorraquídeo, esta es la cisterna lumbar, donde se facilita entrar una aguja y obtener líquido cefalorraquídeo que se produce aquí adentro y arriba. Y está circulando para volver a absorberse en los senos, sobre todo en el seno sagital superior, las vellosidades aracnoideas. La aracnoides entra dentro del seno venoso y ahí se reabsorbe el líquido cerebroespinal que se produce en los plejos coroideos. También se produce en otras partes, pero pues la mayoría en los plejos coroideos de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo e incluso el cuarto ventrículo, y va a en constantemente estar produciéndose y absorbiéndose en las vellosidades aracnoideas del seno sagital superior. Podemos obtener líquido cefalorraquídeo haciendo una punción entre las apófisis espinosas de la región lumbar.